Buen día, licenciado. Espero se encuentre muy bien. El día de hoy le voy a hablar acerca de los mínimos y máximos absolutos a través de una derivada. Yo soy Ana Lucía Lemos y mi número de carnet es el 21-30613. Los máximos absolutos. Pues se dice una función tiene su máximo absoluto en x igual a si la coordenada es mayor o igual que en cualquier otro punto del dominio de la función. En la siguiente gráfica, la función tiene su máximo absoluto en x igual a 0. Aquí podemos ver la gráfica, donde podemos comprobar lo dicho. Ahora para mínimos absolutos, dice que una función tiene su mínimo absoluto en x igual a b. Si la coordenada es menor o igual que en cualquier otro punto del dominio de la función. En la siguiente gráfica, la función tiene su mínimo absoluto en x igual a 4. Y aquí lo podemos comprobar, podemos visualizar lo dicho. Ahora hablaremos sobre los máximos y mínimos relativos. Dice que una función f de x tiene un máximo relativo en x igual a a si f de a es mayor o igual que los puntos próximos es a. Y nos dice también que una función f de x tiene un mínimo relativo en x igual a b si f de b es menor o igual que los puntos próximos a b. Ahora para los cálculos de máximos y mínimos relativos, tenemos el siguiente método que es conocido como el criterio de la segunda derivada. Número 1. Calculamos la primera y segunda derivada de la función f de x. Número 2. Igualamos la primera derivada a 0 y despejamos la variable x. Este resultado es conocido como puntos críticos. Como número 3, sustituimos los puntos críticos en la segunda derivada. Pues para eso tenemos unos puntos que tocar en este número 3, en el inciso 3, y tenemos como que si el resultado es positivo, entonces decimos que la función posee un mínimo en el punto crítico. Si el resultado es negativo, entonces decimos que la función posee un máximo en el punto crítico. Y por último tenemos que si el resultado es 0, entonces no podemos concluir y se tiene que emplear el criterio de la primera derivada. Ahora como número 4, tenemos que sustituimos los puntos críticos donde la función alcanza su máximo o mínimo relativo en la función original. El resultado obtenido es conocido como valor crítico. Los criterios de este tema tenemos dos, y el primero dice así: criterio de la derivada primera. El punto C, f de c, es un máximo local de f de x si se cumple que f de c es igual a 0 y el entorno inmediato de c, la primera derivada, pasa de signo positivo a negativo. También tenemos que el punto C, f de c, es un mínimo local de f de x si se cumple con f de c igual a 0 en el entorno inmediato de c, la primera derivada pasa de signo negativo
a positivo. Y también agregamos el punto de C, f de C, es un punto de inflexión de tangente horizontal de f de x. Si se cumple que f de C igual a 0 y en el entorno inmediato de C la primera derivada no cambia de signo. El criterio de la derivada primera lo vemos resumido en este cuadro. Y aquí está el cuadro como podemos observar y para poder entender de una manera mejor podemos analizarlo. Criterio de la segunda derivada. El punto C, f de C, en un máximo local de f de x si se cumple que la primera derivada en él es nula y su segunda derivada es negativa. El punto de C, f de C, es un mínimo local de f de x si se cumple con la primera derivada en él es nula y su segunda derivada es positiva. El criterio de la derivada segunda lo vemos resumido en este cuadro. Aquí podemos notarlo para poder darnos una idea más clara. Pero si su segunda derivada siguiese siendo nula, f de C igual 0, entonces no podríamos afirmar nada. Deberíamos obtener derivadas sucesivas hasta llegar a una derivada de orden n que no se le anule. Si en este orden n es par, cuando f, n de C es negativa, entonces C, f de C es un máximo local de la función. Pero si n sigue siendo par, pero ahora fn de C fuese positiva, en ese caso c de C, f de C sería un mínimo local de la función. Y aquí podemos notarlo en el cuadro de acá. Y dice, en el caso de que la derivada de orden n es la primera que no se anula y n es impar, el punto C, f de C será un punto de inflexión. Este criterio para derivadas sucesivas lo vemos resumido en este cuadro. Los extremos absolutos máximos o mínimos absolutos son valores más grandes o más pequeños de una función f de x, bien en todo su dominio o bien de un intervalo cerrado AB. Esto nos está hablando sobre lo que viene siendo de hallar los extremos absolutos o globales y extremos relativos o locales. Seguimos con la información. El valor máximo o mínimo de un intervalo de una función, máximos o mínimos relativos o extremos relativos, pueden ser el mismo o no que el valor máximo absoluto o mínimo absoluto de esa función en todo su dominio. Cuando una función tiene una asíntota vertical, es la rama o ramas de la asíntota, no existe un extremo absoluto. Un valor extremo no puede tender a infinito, no sería un valor de la función. Si hay varios extremos, por ejemplo, dos máximos o dos mínimos, no pueden ser a la vez absolutos en el dominio o en el intervalo, salvo que sean iguales. Para obtener los extremos procedemos así. Derivar la función obteniendo f de x. Hallar las raíces de la derivada, es decir, los valores de x tales de la derivada sea 0. Supongamos que las raíces de f de x sean r1, r2 y hay puntos suspensivos, rn, sea cual sea el valor. Esta condición es necesaria pero no suficiente. Requiere aplicar el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada para descartar un posible punto de inflexión de tangente horizontal. Se calcula la imagen de los extremos del intervalo AB, f de A y f de B. También se calcula la imagen de las raíces f de R1, f de R2 y así f
de Rn. El máximo o mínimo absoluto de f de x o de un intervalo serán el valor máximo o mínimo de estos valores, como lo podemos notar acá. Tenemos el primer ejemplo. Veremos un ejemplo de cálculo de máximo y mínimo de una función. Y es el siguiente. Nos está pidiendo que encontremos los extremos relativos de f de x igual x al cubo menos 4x. Calculamos la primera y segunda derivada de la función f de x. Y punto 2, buscamos los puntos críticos para llegar al resultado. Como punto 3, sustituimos los puntos críticos en la segunda derivada. Concluimos que la función posee un mínimo en x igual a, y concluimos que la función posee un máximo en x igual a. Punto 4. Calculamos los valores críticos. Y de esta manera podemos observar la gráfica del lado izquierdo. Como ejemplo 2. Nos dice encontrar los máximos y mínimos si los hubiese en el dominio de esta función. Y nos dan la función f de x igual a 2x a la 4. Nos dice la función es continua y derivable en todo su dominio. Pues es una parábola. Para encontrar máximos o mínimos, debemos hallar los valores que hacen nula a su derivada primera. La única raíz es 0. Hay un único punto crítico, candidato a ser o un máximo o un mínimo. Aplicamos el criterio de la derivada segunda. Vemos el valor que toma la segunda derivada para el valor de la raíz hallada en la primera derivada. El valor es también 0. Como os he dicho antes, si f de r sigue siendo nula, iremos a derivadas sucesivas hasta llegar a una en la que para este valor no se anule. La derivada que no se anula es de orden 4, que es par, y el valor que se toma la derivada cuarta para x igual 0 es 48, mayor que 0. Por lo que un punto crítico hallado es un mínimo relativo. Para ver las coordenadas de este mínimo, se hallará la imagen f de 0. Las coordenadas de este mínimo local son 0,0. Además, el punto es también un mínimo absoluto de la función, pues el valor menor de su rango, que es 0, infinito positivo, como se ve en la imagen. Gracias, Universidad Galileo.